Bueno, evidentemente este no es el tema habitual de mi canal, pero como ya os dije cuando me cambié el nombre, pues quiero permitirme el lujo de hablar de otros temas en los cuales quizá no soy especialista y por eso en este vídeo es muy posible que diga tonterías soberanas y en tal caso pues me encantaría que me dejarais un comentario simplemente para no ir por ahí diciendo tonterías, ¿no? Para no seguir con mi vida como si nada y creyéndome portador de la verdad, que no lo soy desde luego. Pero bueno, os pido, diríamos, el beneficio de la duda, ¿no? De que aunque esté haciendo vídeos que no hablen directamente de la naturaleza, pues voy a seguir hablando de la naturaleza en la mayor parte de ellos y bueno, que también es interesante, ¿no? Que hablemos de otros temas. El tema es que últimamente le he estado dando vueltas a algo, porque tengo amigos y amigas, bueno, voy a hablar en el masculino neutro, ¿vale? Creo que de momento no es una ofensa, ¿no? Para nadie. Si en algún momento deja de ser válido, pues habrá que adaptarse a las circunstancias, pero yo voy a seguir utilizando el masculino neutro, ¿no? El caso es que tengo muchos amigos que están trabajando en la enseñanza y me han dicho, concretamente en la enseñanza secundaria, y me han comentado que está habiendo un auge, ¿no? Muy fuerte de la animación japonesa, del anime. Algo que me parecía sorprendente, ¿no? Porque me comentaban que la gente está de alguna forma adaptando su estética, ¿no? En su indumentaria, en su ropa, ¿no? A ciertos patrones del anime, que las conversaciones, que los ídolos están muy ligados, ¿no? Al anime. Y me llama muchísimo la atención porque yo empecé a consumir esta expresión cultural cuando tenía 14 y 15 años. Y recuerdo vivirla en la intimidad, ¿no? Con cierta vergüenza porque era algo verdaderamente minoritario, considerado de frikis, y que desde luego no podías, diríamos, en un ámbito como era el instituto, ¿no? Y más un instituto público como el que yo fui, que desde luego era muy diverso porque tenía bachillerato de artes y eso era maravilloso, pero bueno, durante los años de la ESO no lo podías comentar así como si nada, ¿no? Posiblemente te mirarían con extrañeza. Y yo le he estado dando vueltas y creo que algunas de las claves por las cuales está triunfando el anime deben de analizarse de una forma sociológica, ¿no? Desde arriba, y que esto puede tener mucha relación con problemas en los que nos vemos repercutidos directamente personas que no necesariamente tenemos ningún tipo de afinidad por el anime. Que conviene que analicemos esto porque puede ser interesante, ¿no? A un nivel sociológico, así como por ejemplo un filósofo español, Ernesto Castro, hizo un análisis muy fino del trap, como diríamos la música del absurdo, ¿no? La música que ha producido el absurdo, ¿no? Y sobre todo el absurdo como producto de la crisis de Lehman Brothers, ¿no? De crisis financiera del año 2008. Pues en esa misma línea creo yo que el anime puede tener su explicación, o el auge del anime en Occidente puede tener su explicación, ¿no? Si pensamos en el anime, y concretamente vamos a pensar en un género que es el shonen. El shonen es un género de la animación japonesa que diríamos es una épica narrada a través de un protagonista principal, habitualmente masculino, que entrega su vida para la comunidad. El héroe es en la literatura la encarnación, la personificación de los valores de la comunidad y la entrega de su vida a los mismos. El anime está satisfaciendo un nicho que no creo que exista ya en la sociedad occidental. Si pensamos en las épicas que están construyendo, diríamos, nuestras productoras de cine, en definitiva, la producción cultural de esta parte del mundo, vamos a pensar en Marvel y en DC, principalmente como las principales artífices, ¿no? De la épica de nuestra civilización hoy día, por suerte o por desgracia. Si pensamos en los héroes que están produciendo estas productoras, la relación entre el ser y el deber ser, entre lo ontológico y lo deontológico, está viéndose corrompida. En un breve análisis, rápidamente, si se nos ocurren los personajes principales de estas épicas del cine, vamos a ver que en las últimas décadas los personajes principales ponen en duda su bondad en muchos puntos, que son ambiguos a la hora de responder con contundencia frente a la justicia,
Y ya no solo eso, sino que está viendo, diríamos, un ensalzamiento de los antihéroes en forma, por ejemplo, de personajes como el Joker, que vienen de alguna forma a canalizar ese hastío que, como decía, de la misma forma en que el trap podría ser analizado como la música del absurdo, la épica occidental moderna pues está rindiéndose a este absurdo que ha producido la confluencia de muchas cosas, desde luego la crisis económica, que ha castrado, ¿no?, la proyección a futuro de unas generaciones que además han crecido en el hedonismo y por lo tanto han perdido la capacidad de valoración de ciertas cosas, porque el hedonismo es una apisonadora, es una máquina, es una creadora del absurdo, ¿no? Básicamente porque, como decía Platón, el placer cuanto más lo usas menos lo sientes. Justamente, dice Platón, al contrario que la virtud, que cuanto más la usas, más la sientes. Es decir, por ejemplo, si tú aprendes a hacer algo de forma compleja, como puede ser yo que toco la guitarra, ¿no? Cuanto mejor he sabido tocar la guitarra, más he disfrutado, ¿no?, del instrumento. Justamente al contrario que el placer, diríamos, si tú comes chocolate todos los días, para ti el chocolate o empieza a perder ese halo, ¿no?, de especialidad o diríamos, sí, de excepcionalidad, mejor, de forma más concreta, y se convierte en la normalidad. Ahora, si tú solamente comes chocolate una vez a la semana, ese momento es redentor, ¿no?, de, diríamos, diríamos el ayuno, ¿no?, de ese sabor tan fuerte que has estado impidiendo durante el resto de la semana. Entonces, un occidente en el cual las generaciones más jóvenes se han criado en la abundancia material y han abrazado el hedonismo, sumado a una ausencia, ¿no?, de fines a futuro, pero sobre todo, lo más importante, inserto en un panorama cultural en el cual los grandes metarrelatos se han disuelto. Los grandes metarrelatos, podríamos decir, un metarrelato es una narración de fondo en una comunidad que respalda unos principios los cuales rigen el sentido de la comunidad y conducen también las acciones individuales, por cuanto las acciones individuales tienen sentido en concordancia con estos metarrelatos. Diríamos, como decía, que en Occidente se ha producido una ausencia de grandes metarrelatos, se ha caído en un relativismo extremo a partir de, como se suele decir, el comienzo de la posmodernidad, y esta ausencia de, diríamos, metarrelato se entiende por el fin de la religión, o diríamos el desencanto del mundo, ¿no?, el fin del cristianismo concretamente como rector de la vida moral de nuestra comunidad, favorecido en gran parte por, uno, el desarrollo de la ciencia, que ha sido, diríamos, destructora de ciertos mitos en los que de forma angular se sustentaba, ¿no?, la religión. Es decir, la religión estaba provista de una mística que, en cierto sentido, ha sido demolida por la ciencia occidental, y por otro lado el mercado, que no quiere, diríamos, valores trascendentes como los que aporta una religión, porque el mercado necesita de valores cambiantes constantemente según las circunstancias materiales. Es decir, el mercado requiere de lo que se conoce como, no recuerdo ahora cómo se llamaba el autor de este libro, pero la modernidad líquida, ¿no? Esa situación en la cual no existe, como decía, una trascendencia, una moralidad que esté al margen de todas las circunstancias que confluyen por la complejidad de un sistema como es el económico. Y pues eso, el mercado necesita, ¿no?, de que los seres humanos estén ligados a lo inmanente, a lo directo, a aquello que se produce de forma material, y esos ciclos cambiantes que además pueden ser muy fácilmente diseñados por, pues eso, campañas de marketing, grandes corporaciones o campañas políticas, como en cierto sentido yo pienso está sucediendo hoy con las políticas identitarias, ¿no?, que en última instancia también han abandonado, diríamos, una moral grupal universalizable,
que esto es lo que tenía cierto sentido el cristianismo. Desde luego el cristianismo es... conviene analizar paso por paso ciertas cosas que han sido muy injustas de su discurso y que han hecho la vida imposible de mucha gente, pero bueno, tenía ese valor, ese componente, ¿no? Como digo, de un comportamiento universalizable que generaba cohesión y aportaba a los individuos como parte de la comunidad un sentido de pertenencia y un sentido de trascendencia que ha desaparecido, ¿no? Entonces, como decía, en una modernidad líquida, ¿no? En una ausencia de metarrelatos y de valores trascendentes, en unas generaciones que, por lo menos en los últimos 40 años, en el caso, por ejemplo, de España, en algunos países más, han crecido en la satisfacción constante de los placeres, ¿no? Que han perdido ya su significación como placeres, porque, como decía, el hedonismo es una máquina de producir el absurdo, al destrozar algo que es que la vivencia humana es polar, y que solamente se puede comprender a través del espectro que tú estableces en los dos límites. Por ejemplo, diríamos, en el límite entre el placer máximo que tú conoces y el dolor máximo que tú conoces, estableces los valores por los que riges, diríamos, tu vivencia, ¿no? Acorde a el placer, por ejemplo, ¿no? Si tú eres una persona acostumbrada a una forma de vida estoica, y estás en una constante, diríamos, privación de los placeres, si dosificas adecuadamente la obtención de los placeres, vas a encontrar la recompensa a ciertos esfuerzos con muchísima mayor facilidad. Por eso no es raro que ciertos, entre comillas, gurús, porque creo que son muy respetables en muchos puntos, como Jordan Peterson, estén teniendo un gran arraigo, ¿no? Jordan Peterson, Nassim Taleb, etcétera, ¿no? Ya digo, no creo que gurú sea la palabra exacta, porque creo que ellos desempeñan su labor y luego ya la gente, con lo que dicen, pues hacen de ellos religiones o lo que sea, ¿no? Pero desde luego es normal que ciertos discursos estoicos estén arraigando en la modernidad porque están hablando de que, oye, hemos perdido, diríamos, el marco, ¿no? Dentro de estos dos límites, ¿no? Por ejemplo, en el caso del placer y el dolor, pero también podemos hablar de la alegría y de la tristeza, de la alegría y la tristeza. Hemos perdido el marco referencial porque hemos normalizado, diríamos, lo excepcional. Esto es algo que también ciertas personas que hoy están teniendo muchísimo éxito editorial, por ejemplo, Ana Iris Simón, reivindican, ¿no? Diríamos, la vuelta a la normalidad, la desnormalización de lo excepcional, porque esto nos lleva al absurdo. Si el placer se convierte en el día a día, el ser humano cae en el absurdo. Esto no puede ser así. Quien quiera abrazar esto, adelante, que siga con su festival, con su danza, pero ya le estoy anticipando yo que no va a acabar en buen puerto. El anime, volviendo al tema, está ofreciendo un arquetipo de personaje que, por cierto, se refiere de forma concreta al personaje porque en los discursos de la actualidad en Occidente se ha abandonado totalmente el humanismo, es decir, el individuo como proyecto ha desaparecido del relato, y mucho menos ya el individuo, si es hombre y blanco, ¿no? Y si es heterosexual, y se está encumbrando el grupo, ¿no? Curiosamente, porque en cierto sentido el grupo y el pensamiento colmena que está produciendo en Occidente podría asemejarse en cierto grado al de las sociedades asiáticas. Sin embargo, vemos que no es así, porque la sociedad asiática lo que hace es, de alguna forma, dirigirse al individuo para que se entregue al colectivo. El colectivo dentro de un metarrelato que habitualmente es el del nacionalismo, ¿no? Si nos referimos concretamente al caso de Japón o al caso de China, se ve con muchísima claridad. Pero en ese nacionalismo no hay brechas. Hay una unidad, ¿no? De principios que nadie va a poner en duda. Sin embargo, en los relatos que están construyendo dentro de los grupos identitarios en Occidente, además de que se niega deliberadamente al individuo, el individuo no está de moda en este momento en Occidente, por eso muchos jóvenes, y sobre todo hombres, varones jóvenes, que se sienten los malos de la película, en este nuevo metarrelato de las identidades, ven en el shonen una, diríamos, una redención, ¿no? De sus frustraciones, porque ven que el personaje principal está sufriendo y sigue adelante, ¿no? No quiere decir que esto no legitime muchos dislates
que son propios de cualquier persona y sus psicopatologías, ¿no? Porque hay un libro muy famoso de autoayuda de comienzo del siglo XX, que es este de Dale Carnegie, de cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Yo he leído mucha autoayuda porque la cabeza no siempre la he tenido sana y en muchos sentidos me falta mucho por hacer, que con mucha inteligencia, aunque este hombre no es psicólogo, dice, bueno, hasta los peores criminales justifican dentro de su narrativa, romantizan su vida y encuentran un porqué han hecho las peores atrocidades, ¿no? Entonces, dentro de esto que es lo que comentaba, la persecución de los individuos y concretamente de los hombres blancos heterosexuales, el shonen ofrece una alternativa romántica a ese sufrimiento que es el de la incomprensión, porque el personaje principal está sorteando constantemente una serie de dificultades en las cuales él lucha por una correspondencia entre su ser y su deber ser hasta que finalmente lo consigue. En Occidente, como decía, esta épica ya no existe de una forma tan clara y distinguida, pero yo, mira, me he hecho aquí una serie de anotaciones. Quiero trazar esto en un sentido más largo, en el largo plazo, intentar explicar el por qué ha sucedido esto y el por qué creo que Occidente debe de ensayar alguna forma de metarrelato en la cual tengan cabida todos los individuos para salvarse de este absurdo que ha producido, como decía, la mercantilización de la vida a través de un desarrollo del capitalismo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y el avance de la ciencia. Ciertamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque el mercado avanza, Estados Unidos tiene que defenderse de una alternativa de pensamiento que es la Unión Soviética, ¿no? En ese sentido, la épica estadounidense que encarna los derechos humanos a través de personajes como puede ser, ¿no?, Capitán América, que en muchos sentidos, no sé, es como un tío Sam en plan joven, ¿no?, y apuesto, pero que en última instancia es una legitimidad cultural, porque la cultura es la política por las buenas, de, por ejemplo, la invasión de ciertos países que no están cumpliendo esos derechos humanos, que realmente los derechos humanos son aceptados a regañadientes tras la Segunda Guerra Mundial, porque la hegemonía de Estados Unidos y de Europa es indiscutible en el mundo, y hay muchas alteridades, como las asiáticas, las africanas o incluso la propia Unión Soviética, que de entrada estaba clarísimo que no podían cumplir con estos derechos humanos, principalmente porque entre los cuales está el derecho a la propiedad privada, y desde luego en la Unión Soviética esto ni hablar, ¿no? Pero como decía, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que deberse a un discurso que es el de ganar la batalla ideológica frente a la Unión Soviética. Por eso yo creo que los héroes hasta los años 90 sí que siguen teniendo en Occidente una cierta correspondencia entre el ser y el deber ser, que una vez Estados Unidos ya se alza, diríamos, como potencia indiscutible, pues no tienen que cuidar, ¿no?, dentro de los relatos, y se indaga más en la ambigüedad. Además, la alteridad que se enfrenta a Estados Unidos hoy, que es China, como no cuida mucho, diríamos, su imagen, es decir, si Tiananmen se hubiese producido en Occidente, el país donde se hubiese producido seguramente hubiera dado una revolución como resultado, ¿no? Pero en China, pues los tanques chafan a un grupo de estudiantes y no pasa nada, ¿no? Porque diríamos, la épica nacionalista china comprende muy bien que la disidencia frente a ese metarrelato general que es el de la nación en China no puede ser rota por ningún particular, y mucho menos por un grupo de estudiantes, ¿no? O ya profesores, ¿no? Como los pasaban por la horca, ¿no?, a los profesores en China que eran disidentes con la revolución, ¿no? El Gran Santo Delante o todas estas idas de olla, ¿no?, que hablaremos en algún vídeo porque hay catástrofes ecológicas muy interesantes en ese periodo de la historia causadas por estos dogmatismos. Como decía, Estados Unidos había cuidado ese discurso, pero todo esto viene de antes. Si uno lee textos filosóficos producidos en el siglo XIX, en el siglo XIX yo he leído un par de textos, concretamente de Walter Benjamin, que hablan sobre el París de Baudelaire, por ejemplo. Ahí se ve muy claramente cómo ya existe una angustia existencial en la modernidad de los siglos finales del XVIII, XIX, comienzos del XX, porque la mercantilización de la vida, la secularización de la sociedad occidental, es decir, el fin del cristianismo, estaba llevando a eso, a la ductibilidad, ¿no?, pues no sé si existe la palabra, a lo maleable de ciertos principios, y eso, especialmente en las ciudades, como en este caso las grandes ciudades, ¿no?, como en este caso París, había una gran angustia
que se resolvió con la creación de metarrelatos alternativos. Los metarrelatos alternativos que surgen con el fin de la religión son principalmente los nacionalismos, que de alguna forma construyen metarrelatos subsidiarios, como puede ser el del vitalismo. En el caso del idealismo alemán, desemboca en un vitalismo como puede ser el de Nietzsche, que en última instancia está inserto dentro de un relato general que es el de la nación alemana como la elegida para llevar la antorcha del conocimiento de la humanidad, que había sido de alguna forma heredera, la nación alemana, de la antigua Grecia, ¿no? Como la elegida para llevar el testigo de la antigua Grecia. Pero todos estos metarrelatos que adquieren diferentes formas, como decíamos, en los diferentes fascismos europeos, o por ejemplo en metarrelatos ligados al fascismo, por ejemplo en el caso de España, la hispanidad, ¿no? Como alternativa, tercera vía, ¿no? Frente a, por un lado, el marxismo y por un lado el liberalismo, ambos considerados en cierto sentido demoníacos, porque eran visiones de la realidad materialistas, ¿no? Y aquí la hispanidad, que está muy ligada, diríamos, a la reivindicación de la Iglesia, ¿no? Porque España se yergue como imperio ecuménico, como portador de la Iglesia, ¿no? Evangelizador de media orbe, ¿no? Como decía Menéndez Pelayo, ¿no? España, martillo de herejes, ¿no? Y evangelizadora de media orbe. Pues estos metarrelatos alternativos vienen a combatir el absurdo que ha producido el liberalismo y que consideran que el socialismo no resuelve, ¿no? Porque es materialista. Aunque el socialismo, como bien explica, Antonio Escotado, pero ya se ha postulado antes. Yo he leído los 2 primeros tomos de Los enemigos del comercio, no he podido leer el tercero porque he empezado con la tesis y voy aturullado. Pero Antonio Escotado explica muy bien que los principios rectores del marxismo son muy similares a los principios rectores del cristianismo, que en cierto grado son la secularización de los mismos, y en ambos casos el resultado en gran parte de la historia han sido mataderos, ¿no? Porque en esa dualidad entre el ser y el deber ser, lo ontológico y lo deontológico, por esto sigue sucediendo en Asia. Como la idea se presenta corrompida frente a la pureza, la realidad se presenta corrompida frente a la pureza de nuestras ideas, ¿no? Que nuestras ideas sí que pueden ser geométricas y acabadas, ¿no? Por eso, en el mundo de las ideas de Platón todo es perfecto, ¿no? Por ponernos un ejemplo, y por eso Platón es bien adaptable, ¿no? A la Iglesia, al cristianismo, y por eso Platón es considerado casi como un santo, ¿no? Dentro de, sobre todo de los padres de la Iglesia, ¿no? Que además está en un estado intermedio, ¿no? Cuando se plantea, ¿no? Platón, que no conoció el cristianismo, ¿dónde estará? ¿En el infierno, en el cielo? Bueno, en un estado intermedio, porque realmente él, si no fue cristiano es porque no conoció la palabra de Dios, se dice, ¿no? El tema es que, claro, como la realidad es ambigua y se presenta corrompida frente a la pureza de las ideas, cuando tú intentas llevar un mundo ideológico hasta la última de sus consecuencias, la única forma de aplicarlo en la práctica es chafar al disidente, en otras palabras, un matadero, ¿no? En Asia esto lo tienen muy claro, China lo tiene clarísimo, Japón es una versión mixta y Corea también, Corea del Sur, diríamos la sinosfera, ¿no? Porque desde luego han cedido muchísimo a lo largo del último siglo y pico a la influencia de Occidente, ¿no? Concretamente Japón, pues es clarísima, ¿no? La influencia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero Japón estaba determinada a cumplir entre la correlación entre el ser y el deber ser. En su cultura, como el anime sigue existiendo, pero si pensamos bien en los kamikazes, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que se estrellaban los aviones, ¿no? Frente a los navíos americanos, esta gente estaba dispuesta al sacrificio por la comunidad. Por eso yo planteo una cosa muy interesante. Llegué a la conclusión de que estoy viendo ahora una serie que se llama Boku no Hero y me informé de la palabra hero en japonés es héroe. Es decir, ellos no tienen una palabra para designar a aquella persona que se entrega a la comunidad. ¿Por qué no la tienen? Bueno, básicamente porque todas las personas de la comunidad se entregan a ella. Porque hay un pensamiento colmena muy fuerte, y aunque en cierto sentido, diríamos, la sociedad japonesa o la surcoreana está adaptando o acercándose a la visión occidental, ellos tienen un sustrato histórico por el cual ciertas cosas no son igual que las nuestras, ¿no?
muy concretamente, como decía, los individuos se entregan al bien de la comunidad y, por ejemplo, si pensamos que en Occidente el absurdo está produciendo unas altas tasas de suicidio, vemos unas altas tasas de suicidio también en China y en Japón, pero vemos que los motivos son muy distintos, ¿no? En Europa el suicidio llega tras un absurdo producido por un hedonismo, una insatisfacción que ha producido, diríamos, yo pienso, el arraigo en las capas populares de una visión romántica de la vida que genera eso, ¿no? Una no sintonía, una disintonía, no sé cómo se diría, constante entre el ser y el deber ser. Y cuando se quema esto, cuando el hedonismo se pasa de rosca y cae en el absurdo, de forma egoísta, pues mucha gente encuentra esa salida ahí. También hay mucha gente que desde luego pues su vida se ha truncado por lo que sea, ¿no? Y la confluencia de muchas cosas les lleva ahí. Pero desde luego el absurdo causado por una sociedad que no tiene unos valores de fondo, en los cuales se puede insertar el individuo de forma, diríamos, como si formase parte de ese tejido, pues tiene mucho que ver, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, en Asia, el suicidio se ve casi, en ciertos sentidos, como que la persona que lo hace ha intentado por todas las vías entregarse a la comunidad por todos los medios y no lo ha logrado, y en última instancia se redime, diríamos, a través del suicidio, ¿no? Esto sería más fácilmente identificable en los tiempos en los que, por ejemplo, en Japón el harakiri estaba permitido, ¿no? El harakiri, diríamos, es la persona que ha intentado entregarse a la comunidad, no lo ha conseguido con cierta eficacia o directamente ha conseguido fines dispares a los perseguidos, pero la comunidad le concede, diríamos, el suicidio público, que es una forma de muerte honrosa, ¿eh? Porque el harakiri no es una ejecución, es la permisión de las autoridades como encarnación de la comunidad de tu muerte en público. Hasta donde sé, aunque ya no es legal la práctica del harakiri en Japón a un nivel institucional, se ha seguido haciendo en el último siglo y hay casos relativamente recientes y suele corresponder habitualmente a este tipo de lógicas, ¿no? En el caso de los shonen lo vemos constantemente como el personaje, y concretamente me voy a remitir a la serie de Boku no Hero que ya he comentado que estaba viendo, como el personaje como un kamikaze se expone a su propia muerte si es necesario por el bien de la comunidad. Algo que sí que hemos visto recientemente en cierta épica occidental. Podemos, muy señaladamente, se me ocurre como Iron Man ofrece su vida para salvar la Tierra, ¿no? En una de las últimas de los Vengadores. Ahí podríamos ver un componente en el que hay una correlación estricta, ¿no?, entre el ser y el deber ser. Pero habitualmente, ya os digo, o se encumbran en los villanos como el Joker, o se juega con la ambigüedad de la bondad de los personajes, ¿no? Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Spider-Man, ¿no? En la saga, en algunas de las sagas de Spider-Man modernas se ve como el personaje principal está dudando constantemente sobre su propia bondad, ¿no? El tema es que esto no ha sido siempre así en Occidente. Esto nace, diríamos, de una distinción que se ha producido en el nacimiento de la modernidad entre la razón y el sentimiento. Se conoce habitualmente este cisma a través de Descartes, pero yo creo que habría que señalar que el Quijote juega su baza de una forma tanto más determinante, porque el Quijote no solamente es la primera novela, o diríamos el nacimiento de la novela moderna, por cuanto a ciertas características como la indagación en lo introspectivo del personaje y el desarrollo de la personalidad del personaje a lo largo de la historia, y otra serie de características que componen la novela moderna, sino que también es la primera ruptura clara, diríamos, entre lo ontológico y lo deontológico, el ser y el deber ser. Es decir, el Quijote reúne todas las características, como las que mencionábamos antes, y esta, para constituirse como novela, o primera novela, o novela moderna. Por eso es tan trascendental a lo largo de la historia, el Quijote.
Yo esto lo aprendí en México, curiosamente. Soy español, pero aprendí la trascendencia del Quijote porque un profesor de origen colombiano que me daba clase en la Universidad Autónoma de Yucatán me daba clase de Sociología de la Literatura. Este profesor es Óscar Ortega, un profesor brillante que ojalá me estuviera viendo. Saludos desde aquí, si en algún momento le llega este vídeo, no lo creo. Pues este profesor nos explicó a la clase que el Quijote rompe con, diríamos, el canon clásico. En la literatura clásica, y hasta ese momento, hay una correspondencia directa entre el ser y el deber ser, porque los géneros principales, épica o epopeya, tragedia y comedia, la correspondencia se da de la siguiente forma. En la épica, el personaje principal es alguien de una clase elegida, diríamos, habitualmente de una clase alta, porque hay una concepción ciertamente aristocrática. En la antigüedad clásica, bueno, no hay más que pensar que el 90% de la población eran esclavos, ¿no? Y que, bueno, Platón consideraba que los esclavos estaban desposeídos de alma, no os digo más. Hay una correspondencia entre el personaje principal, que es alguien de las aristocracias, que se entrega a la comunidad, abandona su comodidad de aristócrata y entrega su vida por defender los valores de la comunidad. Eso sería la épica, y consigue, ¿no?, con éxito su propósito. Por otro lado tendríamos la tragedia, que es este personaje, también elegido de la aristocracia, se entrega a la defensa de los valores de la comunidad, no lo consigue, pero muere en el intento. Y por lo tanto, muere con dignidad. Es trágico porque no lo ha conseguido, pero sigue habiendo una correspondencia entre el ser y el deber ser, porque el personaje ha desempeñado su función hasta el final. Luego tendríamos la comedia, que es de alguna forma la exaltación de los defectos de la comunidad del pueblo llano, diríamos. La exaltación de las personas no elegidas. Exaltación de los defectos de las personas no elegidas, que son el pueblo llano. Diríamos la mofa, la burla de la incapacidad del pueblo llano, ¿no? Eso sería la comedia. Por lo tanto, sigue habiendo una relación entre el ser y el debe ser, porque no se están riendo de un elegido, se están riendo de un no elegido, diríamos, ¿no? Con el Quijote nace, diríamos, la ambigüedad de la literatura, por cuanto que él es un hidalgo, es, diríamos, una persona elegida, pero se está poniendo constantemente en duda que él sea capaz de llevar a cabo los ideales que está defendiendo. Básicamente porque el Quijote quiere hacer una crítica entre, diríamos, la ruptura que se ha producido conforme al discurso previo de la Edad Media y las condiciones materiales que existen en ese momento, en la modernidad. Sin embargo, debido a la inteligencia de Cervantes, uno, según la visión que tenga del libro, puede escribirse a diríamos, un refuerzo, ¿no?, de la visión idealista, o uno puede considerar que el Quijote realmente es un martillo a los idealistas que viven en una completa desadaptación frente al mundo. Yo personalmente me ascribo más a esta segunda visión, creo que es la más sensata. Pero bueno, sí que es cierto que guarda la inteligencia suficiente como para que lecturas paralelas, pues bueno, de alguna forma sacadas de contexto se puedan dar. Yo creo que el Quijote, en última instancia, viene a decirnos, oye, la realidad y las ideas no van de la mano, pero las ideas no se nos pueden olvidar. Por eso quizá Sancho, que en un primer momento es el realista, termina de alguna forma adoptando el pensamiento del Quijote, ¿no? Bueno, el tema es que, como hemos dicho, el Quijote puede considerarse un cisma. El nacimiento del antihéroe como persona que ya no tiene una correspondencia entre su ser y su deber ser, sería, diríamos, el comienzo de esta aceptación de la ambigüedad que estábamos tratando, y que mientras la situación general, el Quijote evidentemente nace en el siglo de oro español, un momento de esplendor económico, que es en estos momentos de estabilidad y hegemonía indiscutible donde se producen este tipo de cosas, ¿no? Por eso, hoy, o en las últimas décadas, cuando Estados Unidos no tienen que cuidar su discurso, diríamos, es cuando vuelve a darse el ensalzamiento del antihéroe, pero el antihéroe el momento actual, como por ejemplo el Joker, es un antihéroe a la forma de Dostoyevsky. Es decir, yo no he leído Dostoyevsky, pero Dostoyevsky tengo entendido que es el que encumbra el villano, ¿no? Ya no solo que, diríamos, se ríe de la imposibilidad del héroe,
como lo hace el Quijote, sino que encumbra a aquella persona que deliberadamente, ¿no?, nos quiere justificar las acciones desde un relato muy subjetivo e íntimo de una persona que está haciendo crueldades, ¿no?, como puede ser el caso del Joker. Estas cosas no suceden en Asia. Esto sería impensable, ¿no?, que en Asia triunfase con mucho arraigo un personaje como el Joker, y lo máximo, podríamos decir, se me ocurre ahora mismo One Punch Man, que es una especie de Quijote dentro de la épica del anime, ¿no? Y esto no sucede en Asia y no sucede en Japón principalmente porque no hay una distinción, como decía, como establece el cisma cartesiano, entre la razón y el sentimiento. En Japón, la palabra kokoro designa de forma indistinta corazón, de mente, así como en China shin, la palabra shin designa lo mismo, ¿no? Una indistinción entre la emoción y la razón a través de el corazón y la mente como una misma unidad, o si se quiere diríamos el cauce racional de las emociones, pero sin abandonarlas, ¿no? Algo que, como ya decía, Descartes había desterrado en el caso de Occidente. Por eso, de alguna forma, esto fue necesario para el avance de nuestro método científico, tal y como lo entendemos. Pues no es casual, en cierto grado, que la ciencia se desarrollase con muchísimo esplendor a partir de este siglo, ¿no?, de este momento. Se suele considerar que tránsito del siglo XVI al XVII, ¿no?, es como el florecimiento de la ciencia occidental y la ciencia universal, ¿no?, como ya he dicho en otro vídeo. Y de hecho, en ese momento conviene decir algo. La palabra recordar, esto lo supe en un seminario de este año de la tesis, la palabra recordar viene a significar pasar por el corazón, porque en el latín recordis, pasar por el corazón, cor, corazón, como ya hemos dicho en el vídeo de Rewilding, viene de... da nombre a núcleo en inglés, core, también da nombre a cor en catalán, en francés, cuore en italiano, corazón en español. Recordar viene de volver a pasar por el corazón, porque se consideraba que, diríamos, en la memoria, en la razón, se podía olvidar, pero aquello que pasaba a través de la emoción, de alguna forma se quedaba impreso, ¿no?, dentro del sujeto, ¿no? Entonces, como planteaba, en Europa se ha producido, diríamos, un fin de esa correspondencia a nuestra épica, que yo creo que es necesario que nuestra épica recupere, diríamos, la relación ontológica, deontológica, porque aunque la realidad es ambigua y es infecta, es necesario que tengamos un horizonte en el cual se vea con claridad hacia dónde debemos de caminar. Y si nuestros héroes están constantemente poniendo en duda su propia bondad, si nuestros referentes dudan, nosotros, simples mortales, estamos abocados a la duda constante, ¿no? Por eso yo planteo que el anime, como diríamos una correlación estricta, perfecta y acabada, ¿no?, entre el individuo y la comunidad, el individuo entregado a ella, pues tiene un arraigo muy fuerte en una sociedad que cada vez va cayendo más en el absurdo por motivos como los que comentaba al principio, de que el hedonismo de unas sociedades, de unas generaciones que de repente se encuentran con la crisis económica, pues nos está empujando a este vacío. Y diríamos, Occidente tiene que ensayar un nuevo metarrelato, porque el de los derechos humanos no está arraigando con la suficiente fuerza hoy, y dado que ahora hay una multipolaridad del mundo y estas naciones que vienen a disputarse la hegemonía con Occidente no suscriben los derechos humanos, entonces hay que crear un nuevo metarrelato que logre de alguna forma hacer que los individuos sientan que tienen su lugar dentro de la sociedad. Desde luego podemos ponernos a discutir, como comentaba antes, como hace Ana Iris Simón, sobre que quizá el modelo de nuestra estructura familiar y muchas cosas que se han perdido deberíamos de recuperar. Esto sí, esto podría ser, aparte, no digo que no, pero en un sentido más general y desde fuera, un gran metarrelato que quizás planteo en este vídeo puede ser el de la lucha contra el cambio climático, diríamos un buen antropoceno, ¿no? La construcción de un futuro que a través del progreso, que no es otra cosa que la secularización de la providencia, pero bueno, que un futuro a través del progreso salve el planeta, ¿no?, como metarrelato, que realmente el planeta no necesita que lo salvemos, porque si vamos a salvar el planeta realmente es para salvarnos a nosotros, pero bueno, esto ya lo tenemos muy claro.
Y que quizás, ¿no?, la construcción de un metarrelato en el cual el individuo, como ladrillo de esa sociedad más general, ¿no?, tiene su cabida, puede de alguna forma paliar el absurdo en el que estamos actualmente, pero salvar el planeta es algo que es una batalla eminentemente material. Y es necesario la creación de algo que sea trascendente, que no sea circunstancial, porque si no, en el momento en que hacemos esto, vuelven a aparecer las brechas, ¿no? Que es lo que pasaba con el socialismo, ¿no? Cuando de repente consigues la revolución, te encuentras que tienes que gestionar la realidad y que es compleja, que el mundo es contingente, que la gente no se comporta como tú esperas, evidentemente, y menos mal, y claro, no te queda otra que pasar a la gente por la horca. Por eso se plantea que si llegamos a una situación demasiado crítica en sentido ecológico, los ecofascismos van a arraigar, y ecofascismos desde luego aupados o apoyados por discursos de tipo trascendente que abracen de nuevo las fórmulas que ya lo hicieron los fascismos del pasado, ¿no? Esencialismos de tipo biológico, como hizo el nazismo alemán, no creo desde luego que en base a la raza, pero sí desde luego a otros motivos que no sean relativos a la realidad, ¿no?, o a la ciencia, o en fin, o al sentido común. Y en este sentido, sobre todo, la alteridad del mundo, países como India, China, etcétera, ¿no? Pues donde, como ya os decía, no se ha producido esta ruptura entre la emoción y la razón, son peligrosos en ese sentido, ¿no? O sea, puede suceder algo jodido, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quería plantear esto, que el anime está triunfando en Occidente porque está ofreciendo un arquetipo que sirve de cobijo para una sociedad que está verdaderamente sometida al absurdo a través de un dolor que es la insatisfacción que causa la entrega a un hedonismo pleno, favorecido principalmente por un mercado que no quiere valores trascendentes, que quiere que todo sea cambiante, y esto no puede generar una cohesión social a largo plazo, y esto inevitablemente tiene que estallar por algún lado. Los movimientos identitarios de la actualidad no están logrando satisfacer las ausencias, las carencias de la gente, porque no son universalizables. Las visiones, diríamos, feministas, africanistas, etcétera, no producen patrones de moral que sean universalizables, y lo único que hacen es favorecer que la alteridad del mundo encuentre flaquezas dentro de nuestro propio discurso. Y, en fin, quizás el cambio climático y quizás la salvación de la Tierra en un sentido escatológico, ¿no?, con una serie de valores dotados de trascendencia, puedan servir para que Occidente de aquí a un tiempo encuentre un cauce hacia el que dirigirse y construir una nueva épica, ¿no?, de tinte ecológico. Pero por todo lo que he mencionado, ahora mismo, a un nivel subjetivo, considero, ya decía al principio que posiblemente no haya hecho más que enumerar una serie de tonterías que son un pensamiento en cierto grado muy pobre en este ámbito, pero considero que por todo esto tiene arraigo esta épica japonesa que no encuentra parangón en su narración, en sus fórmulas narrativas actualmente en Occidente. Bueno, en fin, espero que os haya gustado este vídeo, ya sé que es muy distinto, no sé si llegaré a públicos que no son habituales en este canal. En tal caso, espero que os quedéis, porque voy a seguir hablando de temas de política, en fin, temas como estos, ¿no? Como los metarrelatos del futuro, puede ser el transhumanismo, la salvación de la humanidad a través de, diríamos, la toma de conciencia ecológica y cosas así. Creo que son interesantes y, en fin, espero que me deis la oportunidad y que nos veamos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.